Hola, soy Roger Dobaño, CEO de Quipu, y os vamos a explicar cómo rellenar el modelo 303, el modelo trimestral de IVA, casilla por casilla. Pero antes, vamos a explicaros quién tiene que rellenar el modelo 303. El modelo 303 lo tienen que rellenar tanto autónomos como empresas que no estén exentos de IVA. Es decir, hay profesiones, actividades económicas como sanidad o docencia que están exentas de IVA. Es decir, no aplican IVA en sus facturas, pero tampoco la deducen en sus gastos. Aquellos que estén en regímenes exentos no tienen que presentar el 303, pero el resto sí lo tienen que presentar. Otro caso de los que no tienen que presentarlo son aquellos que estén bajo el régimen del recargo de equivalencia. Es un régimen exento de IVA que tampoco hace falta presentar el 303. Para el resto, sí lo tienen que presentar. También aquellos negocios que durante un trimestre no han tenido ningún tipo de actividad, también lo tendrán que presentar marcando el modelo sin actividad. Pero, ¿de qué se trata el modelo 303, el modelo de IVA? En ese modelo vamos a poner nuestros ingresos y gastos, pero especialmente lo que vamos a ver es que todo aquel IVA que haya ingresado a través de mis facturas de ingresos lo tendré que liquidar. Pero por otro lado, todo aquel IVA que yo he pagado en mis gastos lo voy a deducir. Y al final lo que vamos a ver es todo ese IVA por un lado que he ingresado y todo ese IVA que he pagado por el otro, vamos a ver la diferencia y el resultado es el que o bien liquido a Hacienda o bien voy a ir acumulando un saldo que al final del año puedo o seguir compensándole o pedir a Hacienda que me devuelva ese IVA de más que he pagado porque el IVA de los gastos es superior al IVA de los ingresos. Finalmente, en este modelo ya veremos que también incorporaremos otras operaciones de ingreso y de gasto que no tienen IVA, que no afectan a la liquidación, pero sí tenemos que ponerlos a modo informativo. Pues bien, vamos a ver cómo rellenar este modelo casilla por casilla. Vamos allá. Aquí tenemos el modelo 303. El primer bloque es un bloque de identificación tanto de nuestra persona física o jurídica como de las características que pueda tener mi negocio. La primera parte es muy sencilla. Vamos a poner nuestro NIF y nuestro nombre o razón social si soy una empresa. También indicaremos el año, es decir, el ejercicio, así como el periodo, es decir, el trimestre. En caso de que haga una presentación mensual, en el periodo voy a poner el mes. El siguiente bloque dentro de identificación son aquellas características particulares de mi negocio. Por ejemplo, vemos aquí aquellos negocios que estén en un régimen foral, vamos a marcar esta casilla. Del mismo modo que vamos a ver cada una de estas casuísticas. Por ejemplo, algunas de las características son, por ejemplo, aquellos negocios que están en un régimen simplificado, aquellos que tienen algún tipo de prorrata o, por ejemplo, si estoy acogido al criterio de caja. Vamos a la primera parte más relevante, que es el bloque de liquidación. En ello vamos a poner todos nuestros ingresos con IVAs, así como los gastos. Pues bien, vamos con el bloque de liquidación, que es de largo el bloque más importante de este modelo, donde vamos a poner todos los ingresos y todos los gastos que haya IVA de por medio. El primer bloque de IVA devengado vamos a incorporar todo aquel IVA que he cobrado, fruto de mis ventas, y en el bloque de IVA deducible voy a incorporar todos los gastos que he tenido con IVA. Pues bien, empezando por la parte de IVA devengado, el primer bloque es el de régimen general. En el régimen general vamos a incorporar todas aquellas facturas y facturas simplificadas que hayan tenido IVA. Esto incorpora todos mis ingresos que he tenido típicamente con otras empresas españolas, pero también todas las facturas simplificadas, pero también vamos a incorporar, en el caso de que no sea un operador intracomunitario, todos aquellos ingresos que he tenido con otras geografías que, como he incorporado el IVA español, el IVA nacional, va a ir en cada una de estas casillas, eso sí, discriminado según tipo de IVA. Como podemos ver, estas celdas empiezan en la 150, acaban en la 9, pero lo que vemos es los distintos tipos de IVA que existen en ese momento. Para el caso, vemos por un lado el 0, un IVA súper reducido, es decir, no es que esté exenta, sino que el IVA es 0, así como otros tipos como el 2, el 4, el 7,5 y el 10 y el 21, que son los más habituales. Vamos a incorporar, por un lado, la base imponible de las facturas y facturas simplificadas,
el tipo que ya nos aparece por defecto y la cuota de IVA. Por ejemplo, en este caso vemos como en la casilla número 7 he emitido facturas con una base imponible por total de 23.940 euros al 21% de IVA y que esto implica que se han generado 5.027,40 euros en concepto de IVA. Estos 5.000 euros son los que voy a liquidar a Hacienda. Seguimos. Las casillas 10, 11, 12 y 13 hablaremos un poco más adelante. Así que saltamos directamente a la casilla número 14 y 15. En él vamos a incorporar todas las facturas rectificativas de ingreso que he realizado. Para este caso, la suma de mis facturas rectificativas suman 1.100 euros de base imponible y un IVA de 231 euros. Aquí no vamos a discriminar según tipo de IVA, sino que lo vamos a poner todo junto, pero una vez más tenemos que incorporar, por un lado, la base imponible y por otro lado, ese IVA fruto de una rectificación. En este caso, estos 231 euros se van a restar del resto de IVAs que haya tenido en el resto de facturas de ingreso. El siguiente bloque es el bloque de recargo de equivalencia. Es importante entender que aquí no estamos hablando de aquellas empresas o autónomos que están sujetos al recargo de equivalencia, sino empresas que tienen una actividad normal, vamos a decir, y que un cliente suyo está en recargo de equivalencia y con ello le ha pedido que esa factura incorpore los datos de recargo de equivalencia. Es bueno recordar que el recargo de equivalencia es una especie de extra IVA, es decir, para este ejemplo se ha emitido una factura con una base de 790 euros que tenía un IVA del 21% y que este IVA está incorporado en las casillas 7 y 9, y esos 41 euros corresponden solo al recargo de equivalencia, que para el caso es un 21% y tiene el 5,2% de recargo de equivalencia asociado. Finalmente, en la casilla 25 y 26, al igual que hemos hecho en la 14 y la 15, vamos a incorporar aquellas facturas rectificativas que tenían recargo de equivalencia y vamos a seguir el mismo proceso que antes. Habrá una parte que estará en las casillas 14 y 15 y la parte que hace referencia al recargo de equivalencia aparecerá en las 25 y 26. Vamos ahora a ver las casillas 10, 11, 12 y 13. Probablemente estas son las casillas más complejas de entender, ya que aquí no vamos a poner ingresos, sino gastos. Vamos a verlo tranquilamente. Empezamos por la casilla 10 y 11. En las casillas 10 y 11 solo se van a rellenar en caso de que yo sea un operador intracomunitario. En este ejemplo, soy un operador intracomunitario y tengo gastos en países de la Unión Europea por valor de 6.500 euros. Es importante recordar que si yo soy un operador intracomunitario, es decir, estoy dado de alta en el ROI, cuando compro algo a la Unión Europea, hago ver que yo soy un operador intracomunitario y siempre que la otra parte también lo sea, me va a emitir una factura sin IVA, con IVA 0. Esto, por un lado, aparecerá luego en las casillas 36, 37, 38 y 39, que lo veremos más adelante, pero también aparece en la 10 y la 11. Lo que estamos haciendo es aplicar la inversión del sujeto pasivo. Estamos autorrepercutiendo el IVA. ¿Qué quiere decir esto? A los 6.500 euros de base imponible voy a aplicar el 21%, el IVA estándar español, sobre estos 6.500 euros. De forma que esos 1.365 euros que hay en el ejemplo es el resultado del 21% de la base imponible, 6.500 para el caso. Pero es que este mismo importe aparece luego en las casillas 36 y 38 con su respectiva IVA autorrepercutido. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que hay un efecto neutro, ya que por un lado estamos sumando 1.365 euros en la parte de IVA devengado, en la parte donde vamos a poner los ingresos, pero también va a aparecer en la parte de IVA deducible, esos 1.365 euros, de forma que cuando uno hace el saldo, la liquidación, va a 0, pero estamos obligados a informarlo de este modo.
Es por ello que se habla de autorrepercusión del IVA. Por otro lado, en las casillas 12 y 13 también estamos poniendo gastos, pero en este caso dos casuísticas. La primera son aquellos gastos que he tenido sujetos a la inversión del sujeto pasivo, son facturas con IVA cero referentes a ciertas actividades económicas que responden a esta casuística, como podría ser, por ejemplo, la gente que está en el régimen de bienes usados o algunas actividades relacionadas con el sector de la construcción, en donde yo recibo una factura de gasto con cero IVA, que tengo que aplicar, luego más adelante veremos en otra casilla, pero que también aquí tengo que informarlo. Para el caso tendríamos una base imponible de 200 euros, aplicamos una vez más el 21%, que en este caso son 42 euros, y luego también aparecerá en la parte deducible, y igual que hemos visto con las casillas 10 y 11, va a quedar compensado de forma que es un efecto neutro. La otra casuística son aquellas facturas de gasto que he tenido con Canarias, Ceuta o Melilla. Los gastos que tengo de estas geografías los voy a recibir sin IVA y voy a aplicar este mismo criterio. Para el caso, pues puede que haya tenido una factura de 200 euros de una empresa de Tenerife, esa factura no tiene IVA, pero tendremos que informarlo, por un lado, en las casillas 12 y 13, y para los casos de las geografías Ceuta, Melilla y Canarias, lo vamos a informar en la 28 y la 29 como gasto. Una vez más, esos 42 euros de IVA van a aparecer en ambos sitios, de forma que el efecto es neutro. Recordemos, las facturas tienen cero IVA, pero de cara a que se vea en el modelo, tenemos que aplicar esta lógica, que es la inversión del sujeto pasivo. Pues bien, finalmente tenemos la casilla número 27. La casilla número 27 no deja de ser el sumatorio de todas las cuotas de IVA devengado. Para el caso son 6.604 euros con 48 céntimos, que es ese IVA que yo he ingresado, que no me pertenece y que tendré que liquidar a Hacienda. La segunda parte dentro del bloque de liquidación es el IVA deducible. Vamos a ver ahí gastos, es decir, IVA que yo he pagado, pero que tengo derecho a deducirme. Como vemos, aquí vamos a agrupar según todos los tipos de IVA, no vamos a hacer esa discriminación que vemos en ingresos. Eso sí, vamos a separar entre operaciones interiores, es decir, aquellas operaciones dentro del territorio español, importaciones, que van a ser las facturas de compras que he tenido con la aduana española, y el tercer bloque son aquellas compras que he tenido en la Unión Europea siempre que esté dado de alta en el ROI, es decir, sea un operador intracomunitario. También vemos que vamos a separar lo que son gastos corrientes de bienes de inversión. Cabe recordar que un bien de inversión contablemente no es un gasto, es un activo, es un bien de inversión, es una cuenta de balance. Pero estas facturas tienen IVA y aquí en el modelo lo que estamos haciendo es la deducción del IVA, no separar si es un gasto o es un bien de inversión a efectos contables, sino puramente a efectos de IVA. Como luego tenemos que mantener el libro de registro de gastos corrientes y el libro de registro de bienes de inversión por separado, esa diferencia siempre es muy importante llevarla adecuadamente con su correspondiente registro. Pues bien, empezamos por las operaciones interiores. En la casilla 28 y 29 vamos a poner todos aquellos gastos que he tenido dentro de territorio español que tenía IVA. Aquí vamos a incorporar todos los gastos de territorio nacional, incluyendo Ceuta, Melilla y Canarias. Ahí es donde, aunque la factura de Canarias tenga cero IVA, vamos a hacer la inversión del sujeto pasivo, es decir, vamos a incorporar ese 21% que luego en las casillas 12 y 13, que hemos visto antes, va a volver a aparecer y se va a neutralizar. Para este ejemplo, tengo gastos hechos en España por valor de 4.700 euros y el IVA suma un total de 987 euros sin discriminar entre los distintos tipos de IVA. Es importante tener en cuenta que si yo no soy un operador intracomunitario,
esas facturas que recibo, por ejemplo, de Alemania con el IVA alemán, ese IVA no es deducible, por lo tanto no aparecerá en este modelo, ya que todo, tanto la base imponible como el IVA, se computa como gasto. Si vamos a las casillas 30 y 31, una vez más estamos hablando de operaciones interiores, es decir, hechas dentro de territorio español, pero que no son gastos, son bienes de inversión, es decir, son del grupo contable número 2. Para este ejemplo, me he comprado, por ejemplo, ordenadores por valor de 10.000 euros, con su correspondiente IVA del 21%, por lo tanto, esos 10.000 euros no son un gasto, son un bien de inversión, pero el IVA, que suma un total de 2.100 euros, sí es deducible. Es por ello que aparece en este modelo. En las casillas 32, 33, 34 y 35 van a aparecer las importaciones, una vez más separando entre bienes corrientes y bienes de inversión. Y es muy importante tener en cuenta que aquí lo que incorporamos no es la factura del proveedor, por ejemplo, chino. Esa factura tiene un IVA del 0%, pero aparecerá más adelante del modelo. Aquí lo que incorporamos son las facturas de la aduana. Las facturas de la aduana son bastante particulares, ya que básicamente lo que está pasando es que se incorpora un IVA especial. Pues bien, ese IVA especial, esa factura de la aduana, es la que vamos a incorporar en estas celdas, de la 32 a la 35. Insistimos, no la factura del proveedor chino, que irá en otro sitio. Las casillas 36 y 39 solo se van a rellenar si soy un operador intracomunitario. Si no, recordemos que este IVA no es deducible y esas facturas van a aparecer más adelante en el modelo. En este ejemplo, esta persona sí está dada de alta en el ROI y ha comprado en total de 6.500 euros a proveedores de la Unión Europea, una vez más separando entre bienes corrientes y bienes de inversión. Aquí, en este ejemplo, vemos cómo hay 1.500 euros. Esos 1.500 euros, esas facturas, no tienen IVA, pero aplico la autorrepercusión del IVA, aplico la inversión del sujeto pasivo. Para el ejemplo, el 21% de 1.500 son 315 euros. Este IVA aparece aquí, pero también aparece en las casillas 10 y 11, y es por ello que al final tienen un efecto neutro. También he comprado maquinaria por valor de 5.000 euros, es un bien de inversión, con su 21% de IVA, 1.050, y vemos cómo 1.050 más 315 es el importe que aparece en la casilla número 11 y tiene un efecto neutro, pero estamos obligados de informarlo. En las casillas 40 y 41 aparecerán las facturas rectificativas de gasto. Al igual que hemos visto antes en las casillas 14 y 15, donde aparecían las facturas rectificativas de ingresos, aquí vamos a poner las facturas rectificativas de gastos. Una vez más, aquí estamos agrupándolas todas sin discriminar por tipo de IVA. En este ejemplo hay un total de 500 euros de facturas rectificativas de gasto con su correspondiente IVA, que para el caso son 105 euros. Esto lo que hace es reducir la base de IVA deducible. En las casillas 40 y 41 también podría incorporar, en caso de una declaración complementaria o rectificativa, si me he olvidado algún gasto de incorporar que haga que ese IVA sea superior o inferior, lo voy a poner en las casillas 40 y 41. Es decir, si por ejemplo me he dejado un gasto de 100 euros, voy a incorporarlo, los 100 euros con su respectivo IVA. Si fuera al revés, que es que he deducido de más, voy a hacer el mismo ejercicio, pero con los importes en negativo. La casilla número 42 solo afecta a aquellos que estén acogidos al régimen de agricultura y pesca. La casilla número 43 corresponde a cambios que puedan haber existido a lo largo de la vida útil de un bien de inversión que tengan un impacto en el IVA que me deduje. Si ahora por alguna razón puedo deducir más o menos IVA, voy a poner en la casilla número 43 un importe positivo en caso que pueda deducir por alguna razón más IVA, o bien, si puedo deducir menos, vamos a incorporar ese valor en negativo. Esto por lo general aplica a cambios de la vida útil del producto o al propio uso y definición de ese bien de inversión, que puede que por alguna razón antes no podía y ahora sí. Como la vida útil de estos ítems, de estos bienes de inversión, es larga a lo largo del tiempo, puede que la regulación durante esta vida cambie y con ello tenga que
incorporar este valor en la casilla número 43. La casilla número 44 solo se tendrá que rellenar en el último trimestre y afecta a aquellos que estemos en un régimen de prorrata, es decir, que una parte de mi actividad esté exenta y otra parte no esté exenta. En caso de que el porcentaje de prorrata haya cambiado de forma significativa durante el año, me permite cambiar el porcentaje de IVA deducible y con ello esa regularización de la diferencia del porcentaje de IVA deducible lo pondremos en la casilla número 44, en positivo o en negativo en caso de que me afecte hacia un signo u otro. Finalmente, la casilla número 45 es la suma de todas las cuotas, es decir, desde la casilla 29 hasta la 44 se aplica un sumatorio y en este ejemplo hay 4.347 euros de IVA que puedo deducir. Finalmente, en la casilla número 46 lo que estamos haciendo es sumar el importe de la casilla 27, en este ejemplo 6.600 euros, que es el IVA que he ingresado, y le voy a restar el importe de la casilla número 45, en este caso 4.347 euros, y el resultado se va a poner en la casilla número 46. 2.257 euros con 48 es lo que tendré que liquidar a Hacienda, fruto del resultado del IVA que por un lado he ingresado y por otro lado del que he gastado y puedo deducirme. Pues bien, seguimos con la tercera página del modelo 303. El resto de casillas vamos a ver que son meramente informativas. Es información adicional que tenemos que proporcionar solo con carácter informativo. Hay que tener en cuenta que Hacienda, a través de un modelo u otro, vamos a ir informando de todos mis ingresos y todos mis gastos. Por lo tanto, aunque los ejemplos que vamos a ver a continuación son facturas que no tienen IVA, tenemos que informar de la base imponible de ello. Luego esto lo utilizan para cruzar información para que todos mis resultados de ventas y gastos sea consistente con lo que voy informando también en el modelo 303. Empezamos por la casilla número 59. Aquí vamos a informar de las ventas realizadas a países de la Unión Europea siempre que esté dado de alta como operador intracomunitario. Es decir, si yo estoy dado de alta del ROI y mi cliente también, las facturas que voy a emitir van a tener IVA cero. Es por ello que no aparecen en la página anterior. Pero tenemos que informarlo. Para este caso, he tenido ventas por valor de 5.000 euros, todas ellas sin IVA, por lo tanto, no aparece IVA, pero sí que informo de este monto total. Cabe recordar que si yo no estoy dado de alta como operador intracomunitario o mi cliente no lo está, la factura que voy a emitir va a tener IVA, concretamente el IVA de España, según el tipo de producto o servicio que esté vendiendo, y esto ya se va a informar en la primera página, las primeras casillas donde informo de ese IVA que he generado. Finalmente, y como información adicional, para evitar una inspección de Hacienda, es importante que el importe de la casilla 59 cuadre con lo que hemos informado en el modelo 349. El modelo 349 es el que informa de todas las operaciones, tanto de ingresos como gastos, con clientes y proveedores de la Unión Europea. Por lo tanto, esos 5.000 euros también deberían aparecer en el modelo 349. Ahí es donde Hacienda cruza datos y ve si la información que proporcionamos es consistente. En la casilla número 60 voy a informar de todas las ventas de bienes, de mercancías, realizadas a clientes de fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, en este caso, he vendido máquinas por valor de 8.000 euros a China, por ejemplo. Esta factura lleva IVA cero y por eso lo pongo aquí. Es importante tener en cuenta que en la casilla número 60 voy a incorporar solo los bienes. En caso de que sea un servicio, lo voy a informar en la siguiente casilla, la 120. También es importante tener en cuenta que no vamos a incorporar las ventas que haya realizado a Ceuta, Melilla y Canarias. Ahí lo vamos también a informar a la casilla número 120. Pues bien, la casilla número 120 vamos a incorporar esos servicios realizados fuera de la Unión Europea, así como las ventas realizadas a Ceuta, Canarias y Melilla. Es importante recordar que todas las facturas que emita fuera de la Unión Europea y fuera de España, obviamente, van a tener
IVA 0. Lo mismo aplicará con las ventas que haga a Ceuta, Melilla y Canarias, que el IVA va a ser 0. Es por ello que no aparece en la primera parte del modelo, pero sí, a modo informativo, lo ponemos aquí. En la casilla número 122 vamos a incorporar aquellas operaciones nacionales sujetas a la inversión del sujeto pasivo. Por ejemplo, si yo estoy acogido al régimen de bienes usados, por ejemplo, o a los regímenes de venta de oro, hago facturas con el 0% y es obligado de hacer esa inversión del sujeto pasivo. Vamos a informar de esas facturas de ingreso, esas facturas emitidas con 0 de IVA para aquellas actividades que tienen que aplicar inversión del sujeto pasivo en la casilla número 122. Las casillas 123 y 124 solo aplican a aquellos que estén dados de alta en el régimen OSS, régimen de ventanilla única. Esto aplica a aquellos que tengan un e-commerce o un marketplace y vendan a particulares de la Unión Europea. La situación es la siguiente: si yo vendo un producto con un IVA del 21%, si el que me está comprando es un particular alemán, por ejemplo, en vez de aplicar el IVA de España, ese 21%, voy a tener que aplicar el IVA del país de quien me compra. Por ejemplo, si es un alemán, voy a aplicar el 19%, que es el IVA de Alemania. En este caso, esa venta, ese ingreso, no lo voy a informar en la primera parte del modelo, sino que se va a informar todo junto, la base imponible más el IVA, en la casilla número 123. Y hay que tener en cuenta que aquellos que están dados de alta del OSS van a tener que entregar el modelo 369. Y esos 19 euros de IVA no se liquidan a la Hacienda española, sino que se van a liquidar a la Hacienda de Alemania. Es por ello que aquí solo lo informamos y poniendo ambos valores, tanto la base como el IVA, porque luego se va a liquidar en ese 369 aparte. La casilla número 124 sigue exactamente la misma lógica que hemos explicado antes, en donde vamos a poner tanto la base como el IVA y se va a liquidar en el modelo 369, pero ese cliente que me compra es una empresa que no tiene un establecimiento permanente en la Unión Europea, es decir, es de fuera de la Unión Europea, pero tiene un NIF europeo. Para estos casos voy a aplicar exactamente la misma lógica, voy a aplicar el IVA del país de donde tiene ese NIF y lo voy a informar en el 369 a efectos de la liquidación, y aquí simplemente a título informativo voy a poner tanto la base como el IVA. También aplica a actividades de dropshipping, voy a tener que poner, si soy un dropshipper, todas las bases e IVAs en la casilla 124 y luego liquidar el IVA en el 369. Y finalmente en la casilla 124 también vamos a incorporar aquellas operaciones si estoy sujeto al régimen de tabaco y alcohol, que son unos regímenes especiales. El último bloque, que es el bloque de las casillas 62, 63, 74 y 75, solo afecta si yo estoy acogido al criterio de caja. El criterio de caja es un régimen especial que lo que dice es que solo puedo liquidar el IVA y deducir el IVA siempre que esa factura haya sido pagada. Esto afecta tanto a mí, que estoy dado de alta en este régimen, como a mis clientes y proveedores, ya que si no me han pagado o yo no he pagado, tampoco van a poder liquidar o deducir ese IVA. Pues bien, esas cuotas y esas bases imponibles sujetas al criterio de caja las voy a poner aquí. Vamos a la última parte del modelo donde hacemos cálculos y donde ponemos importes, es el bloque de resultado. En la casilla número 76 vamos a incorporar la regularización de cuotas de IVAs derivados del artículo 80.5 de la ley del IVA. Lo que nos explica ese artículo es que en caso de que yo haya emitido una serie de facturas de ingreso, haya ya liquidado ese IVA, pero resulta que esa factura nunca la voy a cobrar porque, por ejemplo, ha entrado esa empresa a la que he vendido en concurso de acreedores u otras casuísticas que describen de forma muy detallada ese artículo, pero como no voy a cobrar nunca esa factura y su IVA correspondiente, en esa casilla puedo regularizar ese IVA, por lo tanto, en cierto modo, recuperar ese IVA que en su momento pagué y que nunca voy a cobrar.
La casilla número 64 lo que hace es sumar la casilla 46, que era el resultado del IVA que había ingresado y el IVA que había gastado y me podía deducir, y le sumamos el valor de la celda número 76. En este caso, como no estoy regularizando nada, sigue siendo el mismo importe que había consignado en la casilla anterior. La casilla número 66 solo aplica a aquellos que están dados de altas en regímenes forales, es decir, tanto País Vasco como Navarra tienen un tratamiento especial del IVA en las operaciones que realizan con España y dentro de su comunidad autónoma, y por lo tanto no el 100% de mis operaciones se van a liquidar a la Hacienda española, y en la casilla número 65 lo que hago es poner qué porcentaje va a ir a la administración del Estado, se va a liquidar en la Hacienda española. La casilla número 77 solo afecta a los IVAs relacionadas con las facturas que expiden las aduanas. Esto especialmente lo van a rellenar también compañías que hagan la declaración mensual y que esa gestión del IVA no la hacemos nosotros directamente, sino que se hace desde la aduana. Las casillas número 110 y 78 corresponden cuando el IVA del resultado de los modelos no me sale a pagar, sino que el IVA que he deducido, es decir, el IVA de los gastos, es superior al IVA de los ingresos. Vamos a explicarlo un poco en detalle. Imaginemos que en mi negocio he ingresado IVA por valor de 1.000 euros, me he deducido IVA por valor de 1.200 euros, por lo tanto, Hacienda, en cierto modo, me debe 200 euros. Este IVA, al final del año, puedo pedir que me lo devuelvan, pero también lo que puedo decir es que se compense. Durante el año siempre voy a estar obligado a compensar, no voy a poder pedir trimestre a trimestre que me devuelvan ese IVA. Pues bien, en las casillas 110 y 78 vamos a poner ese IVA que estoy compensando, de forma que la administración me debe 200 euros, presento el modelo de este trimestre y imaginemos que me tocaba pagar este trimestre 1.000 euros. Como hay 200 euros que me debe Hacienda, voy a poner esos 200 euros en la casilla número 110, por lo tanto ya tiene en cuenta que de los 1.000 que debería pagar voy a pagar 200 euros menos porque me los debían de trimestres anteriores. En la casilla número 78, si el resultado de este trimestre, del modelo que estoy presentando, me sale que el IVA deducible es superior, voy a incorporarlo aquí. Entonces, imaginemos el escenario donde me debían de periodos anteriores 200 euros, pero es que además en este trimestre me sigue saliendo que son 100 euros superiores el IVA deducible y por lo tanto me deben ahora 100 más. Pues voy a acumular los 200 en la casilla número 110 de periodos anteriores y los 100 euros de este trimestre lo voy a poner en la 78 de forma que me deben 300 euros. En la casilla número 87 voy a poner el IVA que me deben de ejercicios anteriores. Hacemos una pequeña recapitulación. Imaginemos que del año pasado me deben 50 euros, los voy a poner en la casilla 87. Pero resulta que del primer y del segundo trimestre acumulados me deben 200, los voy a poner en la 110. Y resulta que ahora en el tercer trimestre sigo acumulando 50 euros en el balance del trimestre, por lo tanto voy a sumar esos tres importes que me deben y esto va a ser el resultado de este modelo que voy a ver luego en la casilla número 71, en donde me deben IVA, no voy a liquidar nada y voy a seguir compensando trimestre a trimestre. Recordemos que solo en el cuarto trimestre es cuando puedo o seguir compensando o pedir que me devuelvan ese IVA. Recordemos que esto puede tomar 6-9 meses y es muy probable que en caso de pedir la devolución tenga alguna inspección, algún requerimiento y quieran saber más detalle para asegurarse antes de pagar el IVA que todo está correcto. En la casilla número 69 voy a incorporar los sumatorios de las casillas anteriores, por lo tanto voy a incorporar las 66, las 77, 78 y 68 y el resultado aparecerá en las 69. En este caso, como no tengo nada a compensar de periodos anteriores, el importe es el mismo. La casilla número 70 solo aplica si la declaración que estoy presentando es complementaria. Es decir, yo este trimestre ya presenté el modelo 303, ha habido un error y presento de nuevo este modelo. Este modelo solo va a incorporar lo nuevo. Es por ello que en la 70 voy a incorporar el resultado de la declaración que presenté
y por lo tanto ya tiene en cuenta el número que habías presentado y el propio modelo incorpora todo lo distinto y por lo tanto aparecerán reflejado lo que presenté anteriormente y lo que estoy complementando en el modelo actual. La 109 es un poco más de detalle respecto a la 70 y solo aplica para el caso que, si el resultado era que el IVA deducible era superior y por lo tanto Hacienda pues me tiene que devolver ese IVA, en caso de una complementaria en donde me estaba saliendo a que me devolvieran dinero, voy a poner el importe de la complementaria aquí en la 109 en vez de la 70. Finalmente, la casilla número 71 es el resultado final de todos estos ajustes que hemos ido viendo en esta parte. Así pues, tomaremos la 69, le restaremos la 70 y le sumaremos la 109. Y el resultado final será el que me va a tocar liquidar si es positivo, pero en caso de que me salga a devolver, simplemente lo voy a marcar a continuación en un espacio distinto. Pues bien, vamos a la última parte del modelo, que es ya la parte de la liquidación de este impuesto, pero antes es muy importante tener en cuenta que si yo durante el trimestre no he tenido ningún tipo de actividad, es decir, no he tenido ni ingresos ni gastos, y por lo tanto me saldría el modelo todo a ceros, tengo que presentar igualmente el modelo de IVA, ya que tengo que hacer constar a la administración que no he tenido ningún tipo de actividad. Por lo tanto, el modelo tendrá todo ceros, porque no hay actividad, pero voy a tener que marcar la casilla de sin actividad para hacerlo constar. En el bloque número 5 solo aplica a una declaración complementaria, es decir, yo ya presenté en este trimestre el 303, ha habido algún tipo de error, pues bien, vamos a tener que incorporar información en este bloque en caso de complementaria. Primer punto, voy a tener que marcar la casilla, pero también voy a tener que incorporar el número de justificante. Es decir, yo cuando presento un modelo de IVA, una vez presentado se adjudica un identificador único, un justificante a ese modelo, y ese número es el que voy a tener que informar en este bloque. Dentro de este mismo bloque se ha incorporado un poquito más de detalle. Es decir, si en vez de una complementaria es una rectificativa, es decir, que la presento de nuevo y por lo tanto la anterior queda anulada, tengo que marcar esta casilla en vez de la de complementaria. Finalmente tenemos que, en cierto modo, justificar un poquito mejor por qué estoy rectificando la anterior. Y esto puede ser porque me he equivocado, es una rectificación, o porque ha existido una discrepancia en el criterio administrativo, es decir, yo pensaba que estaba correcto, pero la administración pública ha decidido no estar de acuerdo con mis criterios y por lo tanto esta es la razón. No es simplemente porque me he dado cuenta de un error, sino porque he sido forzado desde la administración a realizar esta rectificación. Entonces marcaría este bloque. Nos vamos al último bloque. El último bloque ya es el de liquidar el impuesto, en donde, como podemos ver, se separa en distintos bloques en función del resultado final. Primer bloque, el de compensación. Si el resultado final de la declaración es negativo, es decir, que los IVAs deducibles son superiores a los IVAs devengados, voy a poner ese importe en la casilla número 72. Ese importe lo voy a poner en positivo. Por lo tanto, si el resultado final han sido menos 200 euros, voy a poner esos 200 euros que van a ir a ser compensados en los siguientes trimestres en la casilla número 72. Si resulta que el importe que me sale es positivo, es decir, me toca liquidar a Hacienda el IVA y con ello el IVA devengado superior al deducido, voy a incorporarlo en esta casilla del bloque número 7. En este ejemplo, los 2.257,48 euros son los que voy a ingresar a Hacienda. También voy a incorporar la cuenta bancaria, mi IBAN, que será de donde se va a domiciliar ese impuesto, es decir, Hacienda ya va automáticamente, una vez presentado el modelo, cuando llegue el día, a coger este dinero. Finalmente, en el bloque número 8 lo voy a rellenar si en vez de compensar solicito la devolución. Es decir, si el resultado ha sido negativo, las cuotas deducidas son superiores a las devengadas, pero no quiero que me compensen, sino que quiero que me devuelvan el dinero, voy a rellenar la casilla número 73. Pero ojo, esto solo se puede hacer en el cuarto trimestre. Durante el primer, segundo y tercer trimestre siempre será compensar. Y es al final del año que puedo decidir la compensación o la devolución.
Aquí una vez más, en caso de que pida devolución, voy a poner la cuenta bancaria donde quiero que me ingresen este número. En caso de que sea un banco no español, sino europeo, voy a rellenar el siguiente bloque que afecta solo a entidades de fuera de España, de la Unión Europea. Pues bien, ya os hemos explicado cómo rellenar el modelo 303 casilla por casilla con todo lujo de detalles y solo esperemos que esta información haya sido útil para vosotros y si habéis llegado hasta aquí, suscribiros porque tenéis más moral que el alcoyano. También recordaros que os dejamos en la descripción todos los enlaces que hacen referencia a este vídeo sobre cómo rellenar el modelo 303 y también os animamos a suscribiros al canal para estar al día de este tipo de información, así como todas las novedades que afectan a autónomos y empresas. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.